¿Qué onda, banda? Bueno, pues estamos aquí de vuelta con esto que es lecturas para trapear, en lo que la gente allá en México trata de conseguir las firmas suficientes para que Marichuy entre los candidatos electorales. Firmen por Marichuy, pero no voten por ella. Eh, pues continuamos con esto que es la Metamorfosis de Franz Kafka en Lecturas para trapear, capítulo 2, parte 2. Esto le asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo el canapé. Pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé, aún en el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque a causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco, y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si esos ya no se pudiesen utilizar, y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya debajo del canapé, se estiraba y se inflaba. De esta forma, recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito, y la hermana mandaba a la criada a algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias, más de lo que de ellas les dijese la hermana. Quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena, porque de hecho ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás. Y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo, cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que en el caso contrario, que poco se repetía con más frecuencia, solo decir con gran tristeza, hoy ha sobrado todo. Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna en forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas, y allí, donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de 2 días, se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, y tampoco podían dejar de ningún modo a Gregorio en la casa sola. Incluso, ya en el primer día, la criada no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido. Había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente, y cuando, cuarto de hora después, se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como el favor más grande que pudiese hacérsele, y sin que nadie se lo pidiese, hizo solemnemente un juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto a la madre, tenía que cocinar. Si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo, porque apenas se comía nada, una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese, y no recibía más contestación que «gracias, tengo suficiente», o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza, y se ofrecía amablemente a ir por ella y a buscarla.
Y como el padre permanecía en silencio, añadía, para que él no tuviese reparos, que también podría mandar a la portera. Pero entonces él respondía por fin, con un poderoso no, y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim, que también había salvado de la quiebra su negocio ocurrida hace años atrás, algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario, y por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces, la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que les había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial, y casi de la noche a la mañana había pasado de ser un simple dependiente a un viajante que naturalmente tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante, que se podía poner sobre la mesa, en casa, ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos, y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio, después de que ganaba tanto dinero, que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía, se había acostumbrado a esto. Tanto la familia como Gregorio se aceptaba el dinero con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio, sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo, y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario de Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse. Y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar esas inocentes alusiones, pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí, pegado a la puerta, y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansancio, y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado, y había hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará?, decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma Gregorio se enteró muy bien. El padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera. De que a pesar que la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna, que los intereses aún intactos habían hecho aumentar un poco más durante todo este tiempo. Además, él no dormía ni un momento, y se restregaba durante horas sobre el cuero, o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla ahí por la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y subido en la silla apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado ahí. Porque efectivamente, de día en día, veía cada vez menos con claridad. Las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas, ya no podía ver el hospital de frente, cuya visión constante antes había maldecido. Si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstraße, podía haber creído que veía desde su ventana
un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otro. Listo. Segunda entrega del segundo capítulo de la metamorfosis aquí en Lecturas para Trapear. Bueno, el saludo de hoy es para Yaslen. Gracias por todos los comentarios. Y bueno, a todos los que han estado apoyando esto, pues muchas gracias una vez más. Y nada, pues es todo por hoy. Vayan a firmar por Marichuy. Y nos vemos en la próxima. Chao. Y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstraße, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstraße, Charlottenstraße,